Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Me envuelves hoy con una canción, melodía
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Estaba para que yo camine, amor, amor por el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Si el Señor necesitó de la guianza del poder del Espíritu Santo, nosotros obviamente también la vamos a necesitar. Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos llegar hasta sus hogares. En esta preciosa noche damos gloria al Señor por poder estar nuevamente con el pueblo del Señor, con sus hijos lavados con su sangre, y gracias a Dios estamos con salud, con sus bendiciones, y en esta oportunidad queremos orar y pedir que sea Él el que nos dirija. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque en ti estamos cumplidos y cabales, y en esta oportunidad queremos pedir, oh Dios, como siempre tú lo has hecho, tu bendición, tu respaldo, y que esta palabra, Señor, que es tu palabra, lleve la bendición a nuestros hermanos. Que por esta palabra seamos edificados, pero por sobre todas las cosas que la podamos poner en práctica para gloria de tu nombre. Pedimos la asistencia de la persona de tu Espíritu Santo para que nos ayude y que podamos hablar con la palabra y fortaleza tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta oportunidad queremos trasladar los saludos de parte de nuestro hermano Abelino y de nuestra hermana Lisette de Huehuetenango, quienes celebraron su 17 aniversario de estar predicando la palabra del Señor allá en Huehuetenango. También estuvimos de regreso con nuestro hermano Edward allá en Quetzaltenango, y también les envían un saludo. Las dos congregaciones envían un saludo fuerte a nuestros hermanos
de la congregación de la Iglesia Central. Así que les he trasladado los saludos y en esta noche pues damos gracias al Señor por estar nuevamente y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema y sobre la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es algo que posiblemente algunos estén muy conscientes de que necesitamos su asistencia, de que necesitamos la dirección del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos esforzarnos para cumplir lo que el Señor ha establecido en su palabra y que no fallemos y que no cometamos errores. Necesitamos siempre la asistencia y la guianza del Espíritu Santo para ser guiados en este mundo y para poder vivir esa palabra que el Señor nos ha dejado. Así que vamos a tocar este tema y esperamos que el Señor bendiga sus vidas allá en casa y que también usted pueda escudriñar la palabra del Señor en relación a este tema porque es muy importante. Recordemos que también el Señor Jesús nos dio un gran ejemplo porque cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista en agua, allá en el Jordán, también leemos en la palabra del Señor que aconteció algo muy importante como fue también la presencia del poder del Espíritu Santo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son aspectos importantes porque también si el Señor necesitó de la guianza del poder del Espíritu Santo, nosotros obviamente también la vamos a necesitar. Y aquí es algo interesante que nosotros podamos también tener muy en cuenta porque el Señor fue guiado por el Espíritu Santo en todo su ministerio y nosotros también necesitamos el auxilio y la ayuda del poder del Espíritu Santo en cada uno de los aspectos de la vida para poder glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a leer ahí en la palabra del Señor en el capítulo 1 y los versículos 4 y 5. La palabra del Señor dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí la palabra del Señor nos habla muy claro. En estos dos versículos que acabamos de leer, nos habla que era una promesa y esa promesa debía de tener su cumplimiento y es precisamente lo que están esperando y lo que están anhelando los discípulos y aquel grupo de personas que se encuentran juntos. Pero hay algo importante que debemos de ver, que ellos se encuentran unidos, que ellos se encuentran aquí específicamente buscando y esperando la gloriosa venida del poder del Espíritu Santo. Entonces, la palabra del Señor nos dice muy claro que cuando llegó el momento de la presencia del poder del Espíritu Santo, hay algo que nosotros debemos de ver qué es lo que está sucediendo, porque ellos realmente se encuentran primero en obediencia a la palabra, que ellos no salieron del lugar. Ellos están juntos, ellos se encuentran todos
con el mismo sentir, unánimes, y es algo que nosotros tenemos que tomar ejemplo de ellos, que el Señor también pide y demanda de nosotros que haya unidad en su pueblo. Es algo importante porque nosotros sabemos que cuando no hay unidad, hay problema, no estamos en el mismo sentir, otros tienen otro tipo de pensamientos y no hay unidad. Y eso es lo que nosotros debemos de tratar con la ayuda del Señor, que siempre nosotros podamos estar unánimes, juntos para los propósitos que el Señor nos haya llamado a cumplir. Entonces nosotros somos los que tenemos que ver qué es lo que realizaron estos hombres. Entonces, aquí ellos esperan la promesa y ellos están ahí juntos. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver es que la palabra del Señor nos dice en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1 y 4, siempre del libro de los Hechos, nos dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquí nosotros tenemos que ver algo muy importante, que también la venida del Espíritu Santo no fue en un momento cualquiera, sino que tuvo el momento específico de parte del Señor para cumplir esta promesa. En el calendario judío, llegando a la fecha de Pentecostés, lo cual, si nosotros le ponemos atención, Pente, entonces nos habla de 5. Y entonces, por supuesto, Pentecostés también nos habla de 50 días que se contaban a partir de la Pascua. Entonces, no es simplemente que haya venido en un momento cualquiera, sino que todo estaba específicamente controlado de parte de Dios para realizar este acontecimiento. De acuerdo a Levítico 23, 15 y 16, leemos: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste las gavillas de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Luego, si nosotros multiplicamos 7 semanas por 7 días, son 49. Y luego nos habla el versículo 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces, es algo importante que esto no fue simplemente porque tenía que suceder. Si bien es cierto, todo esto estaba en figura en el Antiguo Testamento, llegó el momento también en que la palabra del Señor debería de tener un cumplimiento. Y estos hombres que están esperando la venida del Espíritu Santo también se encuentran con ese propósito de poder ser obedientes a lo que el Señor había ya establecido, les había dicho, y por supuesto hasta ese momento es únicamente una promesa. La promesa y lo que el Señor habla tiene su cumplimiento. Lamentablemente nosotros como hombres nos desesperamos, nosotros queremos las cosas lo más pronto posible, pero Dios tiene todo bajo control y llega el momento que cuando lo hace es precisamente todo perfecto. Todo en su tiempo es perfecto de acuerdo a la palabra del Señor. Por supuesto, estos acontecimientos van también más allá, porque aquí lo que está iniciando prácticamente es
la iglesia del Señor Jesucristo. Y estos hombres también tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque si bien es cierto, estuvieron con el Señor Jesús, vieron cómo Él trabajó, cómo Él les enseñó a realizar la obra que le había sido encomendada por el Padre. Hoy el Señor Jesús ya les había dicho, necesario es que yo me vaya para que venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes, y si yo no me voy, entonces no vendrá el Consolador. Entonces ellos estuvieron con el Señor Jesús, vieron los milagros, vieron la palabra que Él daba a las multitudes, pero hoy el Señor Jesús ya no está. Hoy les toca continuar la obra de la predicación de la palabra a aquellos hombres que habían andado con nuestro Señor Jesucristo. Pero no van a estar únicamente sin armas para poder realizar esta obra, y nosotros sabemos que la palabra del Señor establece que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, la unción y el poder del Espíritu Santo se hace necesario para que nosotros podamos vivir vidas agradables a Él y podamos realizar aquellas obras que Él nos ha encomendado. Así como aquellos hombres pusieron su confianza en el Señor, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, pero nosotros también debemos de serlo, porque no podemos vivir la vida sin la presencia y sin la llenura del poder del Espíritu Santo. Se hace necesario que nosotros podamos leer en su palabra que lo que el Señor hizo fue siempre guiado por el poder del Espíritu Santo, y aquellos hombres también continuaron el mismo camino. Hoy nos toca a nosotros poder continuar ese camino que el Señor ha trazado, pero que no podemos hacerlo solo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos la llenura constante del Espíritu Santo para que nuestra vida pueda ser agradable al Señor. La manifestación del poder del Señor en el Antiguo Testamento, cuando el Señor entregó los 10 mandamientos también, nosotros podemos ir ahí a Éxodo en el capítulo 19 y versículo 16 también al 19, leemos algo muy especial, porque la palabra del Señor nos dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esto es muy similar a lo que nosotros estamos viendo que se realizó aquí en la venida del Espíritu Santo sobre aquellos hombres. Cuando el Señor habló con Moisés, obviamente, ¿quién va a poder soportar la misma presencia del Señor? Ninguno. Y aquí nosotros vemos que también la manifestación del Señor ante Moisés, cuando le dio los 10 mandamientos, también pasó algo muy similar. Entonces, esto realmente nos enseña de que la presencia del Señor viene no de la manera que podamos nosotros imaginarlos, sino que la misma presencia del Señor viene acompañada con algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver. Obviamente es la presencia del Señor, y esa presencia sabemos que es algo especial en nuestra vida. Cuando el Señor se derrama en nuestra vida, no quisiéramos que ese momento terminara. Aquellos que hemos recibido la unción y el poder del Espíritu Santo,
Sabemos que es algo especial en nuestra vida y que sabemos que también hemos experimentado como una energía superior que llena nuestro cuerpo y que precisamente es algo maravilloso y es una paz que únicamente podemos experimentar, que es la misma presencia del Señor. También Juan el Bautista había anunciado que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y lo podemos leer en Mateo en el capítulo 3 y versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La verdad es que tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros hace totalmente la diferencia. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin la dirección, sin la unción del Espíritu Santo. El resultado de este acontecimiento, de lo que está sucediendo con los discípulos del Señor y aquel grupo de personas, por supuesto que era algo especial, nunca antes había sido algo visto por la gente, ni mucho menos experimentado por aquellos hombres que habían caminado con el Señor, sino que hoy están experimentando esa promesa que es realidad a sus vidas. El poder del Espíritu Santo había sido derramado en aquel grupo de creyentes y hoy sabemos que el poder del Espíritu Santo es necesario para el trabajo de la misión que Dios nos ha encomendado a realizar en este mundo. El Espíritu Santo reposó en cada uno de los creyentes, como lo podemos ver en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquel día los creyentes experimentaron la gloria del Señor. Cada uno fue lleno en particular del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros debemos de ver aquí detenidamente, porque se nos dice que hablaron en otras lenguas. Y es importante que pongamos atención, porque debemos de ver lo que nos dice el versículo, y el versículo creo que no hay ninguna confusión, nos habla bien claro, y los creyentes lo debemos de tener también de esa forma. Claro, ellos hablaron en otras lenguas, pero esas lenguas son idiomas concretos. Aquellos galileos hablaron las maravillas de Dios en otros idiomas, lo cual causó conmoción a aquellos que escuchaban su propio idioma, según el libro de los Hechos en el capítulo 2 y versículo 8 nos dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí nosotros podemos hablar de aquel grupo de personas también que estaban reunidos. Recordemos que estaban celebrando esta fiesta, pero que también habían de diferentes lugares, y entonces escuchaban esas lenguas, pero era su idioma natal, y ellos escuchaban las maravillas de Dios que se les estaba hablando a través de este lenguaje. El Señor es maravilloso, Él se manifiesta como Él quiere, pero aquí hay algo importante, y por eso el creyente debe de tener muy bien claro lo que la palabra nos está hablando, porque dice que en el versículo 4 nos dice: según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, aquel grupo de personas, de hermanos, hablaba por la guianza del poder del Espíritu Santo. No hablaron únicamente por hablar, sino que había gente que estaba ahí presente también y que podía entender lo que se estaba hablando. Fueron guiados por el Espíritu Santo
y estaban experimentando la propia gloria del Señor. Ahora, por eso también vemos al apóstol Pablo, y aquí vamos a aprovechar también para dejar claro algo que también se nos dice en la palabra del Señor, que cuando se está hablando en lenguas en la congregación, debe de ser en orden y debe de haber interpretación, porque si únicamente hablamos en lenguas, el resto de la congregación no va a entender absolutamente nada de qué se está hablando. Cada uno hable y cada uno también debe de entender que puede haber intérprete, y esto se debe de hacer en orden. Por eso la palabra nos dice que no debe de haber ninguna confusión, sino que debe de estar de acuerdo a lo que está sucediendo. Y esto tiene base también en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 14, del versículo 26 al 28. La palabra del Señor nos dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La palabra del Señor es muy clara y nos deja establecido la forma como tienen que darse alguna profecía, alguna palabra que venga de parte del Señor, tiene que ser en orden. Si alguien va a hablar en la iglesia y no hay intérprete, calle, dice, y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, aquellos hombres que estaban hablando no hablaron simplemente por hablar, hablaron idiomas. Y esto también debemos de dejar claro, porque en el momento que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, había también no solo idiomas, sino que también lenguajes angelicales que también nosotros podemos escuchar y ver cómo el Señor obra, pero eso es en la soberanía del Señor, que quiera dar a cada uno de sus hijos siempre y cuando en el debido orden establecido por el Señor. Así que lo que estaban experimentando era algo glorioso y por supuesto debemos de entender que si bien es cierto, cada uno de los creyentes que ha recibido la unción y el poder del Espíritu Santo no es simplemente para disfrutar esa alegría en nosotros. Está bien poder disfrutar la paz, la bendición que el Señor nos da al experimentar su presencia, pero el Espíritu Santo viene con un objetivo a nuestra vida, y es guiarla. Y nosotros debemos de ser sensibles también al Espíritu Santo para conocer y saber cuál es esa guianza que nosotros debemos de tener en nuestra vida diaria. La presencia del Señor a través de su Espíritu Santo, debemos de ser sensibles para poder entender qué es lo que debemos de hacer, porque hay momentos en los que no es la voluntad del Señor que vayamos a ciertos lugares, que oremos incluso por ciertas personas, porque hay algo especial que el Señor nos quiere indicar, y precisamente debemos de tener el discernimiento y la guianza del Espíritu Santo para poder realizar las cosas que a Dios le agrada. Incluso Pablo a Timoteo le dice que no imponga las manos con ligereza. Esta era la administración que Timoteo iba a hacer en algún momento, pero nosotros debemos de ser guardados de parte del Señor, pero también nosotros debemos de tomar acciones y de poder tener
ese discernimiento para hacer las cosas de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos indica. Entonces, el Espíritu Santo es algo que viene para que nosotros aprovechemos su presencia y podamos depender también de la guía del Espíritu Santo en este mundo. La palabra del Señor también nos dice en Juan 14 lo siguiente. El versículo 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, vemos aquí también que hay unidad entre el Espíritu Santo y lo que fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. La palabra del Señor nos dice: Él os enseñará todas las cosas. Luego hay algo importante que debemos de ver, que dice: y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, lo que el Señor nos enseñó, el Espíritu Santo lo respaldará. No se va a contradecir uno con otro. Hay unidad y es exactamente lo que nosotros vemos aquí, que Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, nosotros vemos esa unidad que hay del Padre que envió a su Hijo y luego que es necesario que el Señor Jesús vuelva al cielo, pero que también no nos va a dejar solos, sino que nos envía a su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser guiados por Él en todas las cosas. Entonces, nosotros debemos de sentirnos dichosos porque Dios realmente nos ama, Dios no nos ha dejado solo. Posiblemente alguien dirá: no lo veo, y a veces se pueda sentir solo, pero la vida del creyente es por fe. Nosotros no vivimos por lo que podamos sentir, sino nosotros debemos de depender de la guianza del Espíritu Santo, de la guía de Él en este mundo. Nosotros debemos de ser guiados como el Señor Jesucristo fue guiado, y Él llegó al momento de morir en la cruz del Calvario, y creo que también nosotros debemos de experimentar esa guianza. Nosotros debemos de ponernos en las manos del Señor en la disposición de hacer lo que a Él le agrada. Nosotros somos colaboradores de Dios en esta labranza, pero no podemos hacerlo solo. Nosotros necesitamos la unción, la guianza de su Espíritu para poder trabajar y hacer lo que Él le agrada. El Espíritu Santo es poder, y vamos a ver en la realidad, en la vida de Pedro, un ejemplo de lo que podemos ver nosotros, cómo el poder del Espíritu Santo se manifestó en la sanidad de un cojo. Esto también, por supuesto, que al leer las Escrituras le ocasionó problema porque fueron llevados a la cárcel. Entonces, cuando leemos la palabra del Señor, siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, del versículo 7 al 10, leemos lo siguiente. Y poniéndose en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Por supuesto, de lo que está hablando aquí es de la sanidad de aquel hombre cojo que recibió, por supuesto, la sanidad en sus piernas, y aquel hombre saltaba de la alegría de poder haber sido sano. Pero el problema de ellos es que no había alegría porque ellos pudieran regocijarse con aquellos discípulos de ver las maravillas del Señor, sino que todo lo contrario, buscaban la razón
y el señalamiento por qué y cómo habían hecho este milagro. La obra del poder del Espíritu Santo se manifiesta y es precisamente cuando nosotros vemos que no hay absolutamente nada que podamos hacer. Dios realmente se presenta a través del poder del Espíritu Santo y podemos ver sus maravillas. Quizá habrán algunos hermanos que nos escuchen y cuando ellos escucharon o vieron alguna radiografía de sus propios cuerpos y el resultado era malas noticias, posiblemente algún cáncer, alguna enfermedad que no tenía ninguna solución, pero al venir al Señor y poner su carga delante de Él, recibieron la sanidad divina. El propósito del Señor es precisamente que los enfermos sean sanos, que los cautivos sean libres, pero eso se hace a través de esa palabra maravillosa y la dirección del poder del Espíritu Santo. El hecho de que hayamos recibido el poder del Espíritu Santo y de leer lo que aquí la palabra del Señor nos dice en relación a que aquellos hombres que habían orado por aquel cojo y lo habían levantado prácticamente del lugar donde se encontraba, ahora son acusados por algo bueno. Fueron llevados ante un juzgado para poder aclarar esta situación. Pero lo importante es que aquellos hombres habían caminado con el Señor y no era algo diferente de lo que estuvieran viviendo. Ya el Señor Jesús había sido acusado también por estos mismos problemas, podríamos decir, de los religiosos que no entendían la obra del Señor. Sin embargo, el Señor siempre se manifestó a las necesidades y a sanar a los enfermos y a libertar a los cautivos. Ahora, aquellos hombres se encontraban ante un juzgado siendo señalados por las mismas razones, pero ahora Pedro es diferente. Ya no es aquel hombre que haya negado al Señor y que se haya escondido y que se haya vuelto atrás. Hoy vemos a un Pedro que realmente tiene convicción en su corazón y de haber visto la sanidad de aquel hombre que estaba cojo. Hoy precisamente son señalados por unas maravillas que el Señor mostraba ante aquel pueblo y obviamente aquel cojo se encontraba presente, que era la evidencia de lo que Dios había hecho a través del poder de su Espíritu Santo. Entonces, aquí la palabra del Señor nos sigue diciendo, en el versículo 8, siempre del capítulo 4, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora bien, aquí Pedro defiende no su causa, sino defiende a nuestro Señor Jesucristo. Habla con una propiedad maravillosa y es que exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les habla a este hombre que vosotros crucificasteis. En ningún momento Pedro dudó, en ningún momento Pedro fue aquel hombre que había negado a nuestro Señor Jesucristo, sino que hoy todo lo contrario, él defiende la causa por la que él trabaja,
la causa por la que está siendo acusado, pero no le interesa. Le interesa que el nombre del Señor Jesucristo sea enaltecido por aquel hombre que está ante ellos. Aquel hombre está sano y es la evidencia clara que él puede testificar que ha recibido la sanidad. Este es el verdadero propósito para lo cual el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Que llevemos gloria al Padre, que nosotros ya no seamos las mismas personas, sino que nosotros seamos totalmente diferentes, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y la palabra del Señor se cumple porque esa palabra es viva y eficaz. Y con la guianza del poder del Espíritu Santo, nosotros haremos maravillas. No porque lo digamos, sino porque realmente Dios, a través de su Espíritu, está en nosotros. La palabra del Señor nos sigue diciendo en Juan 14:12, la palabra del Señor nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La palabra del Señor nos insta a que también nosotros busquemos y nosotros seamos también constantemente llenos del poder del Espíritu Santo. La presencia, la guianza y el Espíritu Santo en nosotros es importantísimo para la vida del creyente, porque no podemos hacer absolutamente nada si no somos guiados por Él. La palabra del Señor nos deja claro entonces que aquellos hombres que estaban siendo acusados tenían aquel hombre que estaba ahí y que era la evidencia que a través del Espíritu Santo se había manifestado la sanidad de aquel hombre. Pedro habló claro, Pedro los encaró directamente, siendo aquellos hombres que lo estaban juzgando profesionales, siendo aquellos hombres con mucho conocimiento. Pedro escaseaba de ese conocimiento. No era un hombre letrado, pero vemos aquí un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, y precisamente es lo que hoy necesitamos: una iglesia gloriosa, una iglesia llena y dirigida del poder del Espíritu Santo para hacer su obra. Nosotros debemos de estar en la disposición de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Así que en esta noche esperamos que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y que nosotros podamos ser guiados con el poder del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Continuaremos hablando siempre del tema, porque este tema es muy extenso y esperamos en Dios poder ampliarlo un poco más en la próxima. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Padre, guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos y permítenos, oh Dios, que así como aquellos hombres estaban unánimes juntos en la disposición de poder ser llenos del poder del Espíritu Santo, también nosotros tengamos en nuestro corazón el anhelo, el deseo de poder ser llenos también de la unción de tu Espíritu Santo para hacer el trabajo que nos has encomendado. No podemos hacerlo solo, Señor. Necesitamos de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.